Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, a la hora que estén viendo esta charla. Bueno, vamos a seguir con los microorganismos que causan infecciones asociadas a los cuidados de salud. Hoy el recorrido va a tener que ver con las bacterias gram negativas. Vamos a abordar el gran grupo de los enterobacterales. Nos vamos a detener en Klebsiella pneumoniae. Vamos a decir algo de los bacilos gram negativos no fermentadores como grupo. Y vamos a abordar 3 bacilos gram negativos no fermentadores: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia. Ya habíamos hablado de la clasificación de las bacterias. Los bacilos gram negativos se encuentran dentro de las que no retienen el cristal violeta y se ven obviamente como bacilos, que son formas alargadas. Dentro de esas bacterias vamos a tener los bacilos gram negativos llamados fermentadores y los no fermentadores. Dentro del gran grupo de los fermentadores están en la principal, digamos, familia, que son los Enterobacteriaceae o enterobacterales, como se les dice ahora. Dentro de los enterobacterales, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Proteus, Morganella, Providencia, etcétera, etcétera, etcétera. Innumerables géneros y especies dentro de este gran grupo de los enterobacterales. Después tenemos los que no fermentan, que vamos a ver, como ya les dije más adelante, que fundamentalmente son Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas maltophilia. Los enterobacterales, vamos a arrancar con los enterobacterales, este gran grupo que nos va a dar tanto dolor de cabeza. Bueno, en este caso, ahora traje una imagen de un lavado bronquioviolar, donde les va a ser difícil, son más difíciles de ver que los cocos gram positivos, que destacan bastante. Sin embargo, en esta foto de gram, si ustedes lo están viendo en una compu especialmente, van a ir buscando unas formas que el señalador, no sé si va a grabar la pantalla, están acá, están por el medio cerca de esta célula, entre estos polimorfonucleares. Va a haber otra forma por acá, hay otro chiquitito por acá, a veces son muy cortitos, ¿tá? Y son bastante más difíciles de ver que los cocos gram positivos. Son bacilos gram negativos que fermentan la glucosa, son oxidasa negativos, que eso nos permite rápidamente, digamos, darnos cuenta que estamos frente a un enterobacterio. Innumerables géneros y especies, como ya lo dije. Producen infecciones asociadas a los cuidados de la salud, muchas, fundamentalmente neumonias intrahospitalarias, neumonias asociadas a los cuidados de salud, las asociadas a la ventilación mecánica, perdón, infección urinaria, infecciones intraabdominales, bacteriemia relacionada a catéter, innumerables infecciones, porque además son innumerables especies, por lo cual describir todo lo que pueden producir, prácticamente pueden producir todo tipo de infecciones. El hábitat, vamos a hablar de Klebsiella, pero esto es verdad para casi todos los enterobacterales. El hábitat es el trato intestinal, humano y animal. En el caso particularmente de Klebsiella pneumoniae, son colonias que son mucoides por su cápsula polisacárida, lo que hace, o sea, tienen una recubierta de polisacáridos, lo que hace que sea más difícil su destrucción por el sistema inmunitario. Fundamentalmente también se ven en forma de brotes, cuando uno los ve, sobre todo en determinados mecanismos de resistencia, vamos a ver que es bastante frecuente el tema brotes. Vamos a hablar fundamentalmente de los mecanismos de resistencia porque es lo más importante en esta bacteria, ¿tá?
Naturalmente, Klebsiella pneumoniae produce beta-lactamasas a bajos niveles que le confiere resistencia a ampicilina y amoxicilina. O sea, no se ven Klebsiella pneumoniae sensibles a la ampicilina. Todas son resistentes a la ampicilina y amoxicilina. Se ven sensibles a la ampicilina sulbactam, pero bueno, el sulbactam es un inhibidor de la beta-lactamasa. Pero Klebsiella pneumoniae, así como otras enterobacterias, vamos a usar el modelo de Klebsiella pneumoniae, pero muchas de las cosas que yo digo ahora tienen que ver y son muy parecidas en otras enterobacterias. Pero, por ejemplo, este es el caso de este mecanismo de resistencia que lo puede adquirir otras enterobacterias. Klebsiella ha adquirido resistencia a cefalosporinas de tercera generación y cuarta generación, como el cefepime, mediado por beta-lactamasa de espectro extendido. Las famosas BLE, que muchos habrán sentido. Esta cepa tiene BLE. En una época, la presencia de BLE era sinónimo, en una Klebsiella o en otra enterobacteria, era sinónimo de medidas de precaución de contacto. Hoy no es tan así porque tenemos otros mecanismos más, digamos, más importantes. En el laboratorio, en la discodifusión, se detecta a través de digamos, viene acá, esto es el disco de ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, viene un halo, digamos, chiquitito acá, que prácticamente no hay halo de inhibición, y se abre frente a esto que es amoxiclavulánico. O sea, el clavulánico inhibe la producción de la beta-lactamasa de espectro extendido y se ve este efecto que se le llama efecto huevo, efecto cola de pescado, efecto, no sé, distintos nombres, ¿no? Y esto es característico de la presencia de BLE, o beta-lactamasa de espectro extendido. Klebsiella pneumoniae, lo más temido, digamos, que tenemos es la adquisición de resistencia a carbapenems, que es un beta-lactámico, a través de la producción de unas enzimas que nosotros llamamos carbapenemasas. ¿Ah? Carbapenemasas, enzimas que degradan los carbapenems, que pueden ser serin carbapenemasas o pueden ser metalocarbapenemasas. En el caso, digamos, de las serin carbapenemasas, la principal y que circula en nuestro país es KPC, y en el caso de las metalocarbapenemasas, la más importante que se encuentra en Klebsiella pneumoniae, que prácticamente domina lo que es las carbapenemasas en Klebsiella pneumoniae, es la NDM o la nueva DELI metalocarbapenemasa. En este caso, justo este es un test inmunocromatográfico que permite la detección rápida de carbapenemasas, y esta cepa, vean, tiene en la C es la banda de control, sobre la K es la KPC, la O es la OXA48, que prácticamente se ven muy pocos elementos en Uruguay, la B es la VIN, que es una metalocarbapenemasa, a la cual vamos a hablar después, la I es la IMP, otra metalocarbapenemasa, y la N es la NDM. Si ustedes miran, hay una banda sobre la K, indicando que esta cepa produce KPC, y hay una banda sobre la N, indicando que esta cepa produce NDM, una banda mucho, mucho más tenue, mucho más leve. Esta es otra situación que estamos viendo y que está emergiendo en nuestro país, que es la producción de dos carbapenemasas, cepas que producen dos carbapenemasas. Son más complicadas de detectar con ciertos métodos en el laboratorio, pero es muy importante que estén alerta porque es una situación, desde el punto de vista del tratamiento, más compleja, y desde el punto de vista del control, bueno, son las mismas medidas de control, pero obviamente estas cepas son más peligrosas porque ahora tienen dos carbapenemasas para transmitir. Bueno, sigamos adelante. Que una de las medidas, digamos, de control que nosotros tenemos, obviamente después ustedes van a hablar de medida de control, de diseminación, etcétera,
es buscar estas bacterias, o sea, las enterobacterias productoras de carbapenemasas, a través de la colonización rectal. ¿Ah? Entonces lo que van a buscar fundamentalmente es si aparecen enterobacterias que producen algún de este tipo de carbapenemasas. Y esto es parte, digamos, de las medidas de control, la detección de la colonización. Otra cosa antes que pase la otra diapo, que quería decirles que es muy importante, digamos, la medida de control que ustedes apliquen a estas cepas, porque estas cepas tienen muy escasas opciones terapéuticas al momento de hoy en el Uruguay, fundamentalmente el uso de colistin, que sería la droga básicamente que se utilizaría para el tratamiento o el pilar fundamental del tratamiento de estas infecciones por este tipo de microorganismos. Bueno, alguna otra droga más que a veces nos da sensibilidad, como la fosfomicina, como la micacina, pero son muy escasas las opciones terapéuticas que tenemos al día de hoy de esta charla en el Uruguay. Ahora vamos a pasar a lo que serían los bacilos gram-negativos no fermentadores, como el principal, que es Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es un patógeno primario, tiene un pigmento verde azulado que se llama piocianina y que le ha valido eso el nombre clásico de piociánico, y que muchas veces uno mira una herida o algo y ve ese color verde y dice, ay, debe tener pseudomona, porque es bastante característico la producción de este pigmento. Ahí en la foto no se ve el pigmento, eso es una sangre ovina, no se ve claramente el pigmento, lo que se ve es un brillo metálico que tienen muchas cepas, que se ven muchas cepas, que es ese brillo, como un brillo metálico característico de Pseudomonas aeruginosa. Pero en realidad acá la identificación de esta cepa se puede hacer rápidamente. Nosotros sabemos que se trata de Pseudomonas aeruginosa porque damos vuelta a la placa de Petri y emana un olor frutal más allá del pigmento, porque hay otras especies que pueden producir el pigmento, pero ese olor afrutado que tiene esta cepa es muy característico, y bacilo gram negativo, oxidasa positivo, y con ese olor y las características coloniales, bueno, es difícil que sea otra cosa. El hábitat, fundamentalmente, el hábitat de Pseudomonas aeruginosa es un hábitat ambiental, en el suelo y en las aguas, en las zonas húmedas. Tiene un hábitat fundamentalmente ambiental y hay que ir a buscar, si hay un problema con esta cepa, esos hábitats, a buscarla en esos hábitats para poder, a veces, en el curso de una investigación epidemiológica llevada adelante por el Comité de Infecciones, van a ver que se puede llegar a hacer cultivos ambientales buscando este microorganismo. Pseudomonas aeruginosa tiene una característica que es la producción de biofilms. Como le gusta esa parte de la humedad, va formando como esa sustancia polisacárida, me hago así con las manos, como limosa, como, ¿no? De los biofilms. Entonces va a producir biofilms adherido a distintos elementos, en una sonda vesical, adherido al tracto respiratorio, colonizando, digamos, el tracto respiratorio, va a formar esto biofilm que lo protege enormemente de los factores inmunitarios. Pseudomonas aeruginosa produce numerosas infecciones, ya dijimos, un patógeno primario, fundamentalmente produce neumonía asociada a la ventilación, bacteriemia en los neutropénicos, infección del tracto urinario, es el microorganismo característico de los estados avanzados de la fibrosis quística, puede producir meningitis postneuroquirúrgica, puede producir infección del sitio quirúrgico, y otra vez es un microorganismo que produce innumerables infecciones, así como las enterobacterias. En cuanto a los mecanismos de resistencia, tiene numerosos mecanismos de resistencia naturales propios de Pseudomonas aeruginosa, que hace que ya de pique haya muy pocas drogas de utilidad, y ustedes van a ver que generalmente
se informan pocos antibióticos en un estudio de susceptibilidad en Pseudomonas aeruginosa por esta resistencia natural, que tiene que ver con alteraciones de la permeabilidad, con bombas de flujo, o sea, bombas que expulsan el antibiótico fuera de la bacteria, beta-lactamasas, o sea, enzimas que degradan los beta-lactámicos, y es así que Pseudomonas aeruginosa es naturalmente resistente a los aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación, a las cefalosporinas de segunda generación, a la ceftriaxona. Es naturalmente resistente al trimetoprim, sulfametoxazol. Entonces, quedan generalmente pocas opciones terapéuticas. Cestazidime, cefepime, ciprofloxacina, los aminoglucósidos, los carbapenems y el colistin y no mucho más. En este caso, en la foto, tienen una Pseudomonas aeruginosa productora de talatamasa de petro extendido, que no, esto es un mecanismo adquirido de resistencia, no es un mecanismo natural. Los mecanismos de resistencia adquiridos pasan por los mismos mecanismos: permeabilidad, el flujo, beta-lactamasa de petro extendido, carbapenemasas, que no puse ahí, pero carbapenemasa también va. Esta justamente, como les decía, es una cepa productora de beta-lactamasa de petro extendido que, nosotros ya hemos estudiado bastante, la tenemos en un centro hospitalario. Y dentro de los otros mecanismos de resistencia adquiridos, también carbapenemasas. ¿Qué carbapenemasas? Bueno, carbapenemasas fundamentalmente metalocarbapenemasas, y la más frecuente en Pseudomonas aeruginosa es la que se llama BIM. ¿tá? Y acá en la foto tienen un disco que dice ETA. ETA característicamente inhibe las metalocarbapenemasas, entonces así se puede ver otra vez ese efecto de cola de pescado con el IMI y el meropenem, el IPM, que sería imipenem, MEM, que sería meropenem, y cómo se abre el halo frente a la presencia del ETA, que está inhibiendo la metalocarbapenemasa. Y arriba tienen una beta-lactamasa de petro extendida. Esta es una cepa Power. Tiene los dos mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos. Entonces, dicho esto, uy, perdón, que se me cayó dicho esto, es muy importante este microorganismo. Si tiene alguno de estos mecanismos de resistencia, fundamentalmente carbapenemasas, va a requerir medidas también de precaución de contacto. Y bueno, y hay que estar alerta si esto requiere una investigación epidemiológica como cualquier otro microorganismo, y el tema de los hábitats ambientales hace que tenga una forma de estudio, de investigación epidemiológica quizás distinta a otro tipo de microorganismos. Bueno, Acinetobacter baumannii se clasifica dentro de los bacilos gram negativos no fermentadores, pero realmente es un coco, es un diplococo gram negativo. Es un coco dispuesto de A2, gram negativo. O sea, pero a los efectos prácticos siempre se pone aquí porque tiene un comportamiento bastante, digamos, hospitalario, por decirlo de alguna manera. Es un diplococo gram negativo, es un no fermentador, es oxidasa negativo. Hay muchas especies dentro del género Acinetobacter, pero lo más importante desde el punto de vista hospitalario es la Acinetobacter baumannii complex. Es bastante complicada la taxonomía, así que nos vamos a quedar así con Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii fue en Uruguay un importante agente de infecciones nosocomiales. Incluso en algún momento fue el primer agente de neumonía asociada a la ventilación en Uruguay, hace muchos años. Realmente ha disminuido mucho las infecciones por Acinetobacter baumannii a lo largo de los años. De hecho, ahora es un hallazgo, por lo pronto, en los hospitales donde yo trabajo, un hallazgo muy poco frecuente. Sin embargo, sigue dando problemas en unidades de quemados, en
en infecciones, digamos, de las quemaduras propiamente dichas, o dando neumonía asociada a la ventilación. Puede eventualmente producir bacteriemia asociada a catéter y puede producir meningitis postneuroquirúrgica. Pero, sin duda, la neumonía asociada a la ventilación es uno de los lugares, una de las infecciones más frecuentes que causa Acinetobacter baumannii. Y los quemados también, pero fundamentalmente, en realidad, cuando nosotros estábamos en el mayor, cuando había más aislamiento de Acinetobacter baumannii en el pasado, en los años 2000, fundamentalmente estaba vinculado a neumonía asociada a la ventilación. Es un microorganismo multidrogo resistente, produce casi siempre, digamos, prácticamente todas las cepas que aislamos son multidrogoresistentes, producen carbapenemasas de otro tipo, que no son metalocarbapenemasas, que son las carbapenemasas de tipo OXA, aunque ya estamos viendo Acinetobacter baumannii productor de Nueva Delhi. Y el antibiótico activo contra este tipo de infecciones, contra este tipo de agentes, generalmente el único activo es colistin y a veces tigeciclina. Su hábitat es fundamentalmente un hábitat hospitalario de esta especie, porque hay otras especies que tienen unos hábitats, digamos, más en la naturaleza y en los suelos, pero esta especie particularmente tiene un hábitat intrahospitalario, ¿tá? Y seguramente luego van a hablar un poco a lo largo del curso de las medidas de control de este microorganismo particularmente. Stenotrophomonas maltophilia, otro bacilo gram negativo no fermentador, que en realidad lo traje más que nada porque van a ver que es un microorganismo que naturalmente es muy resistente. Simplemente lo traje por eso. Es un bacilo gram negativo, es oxidasa negativo, es no fermentador. Generalmente no se aplican las medidas de aislamiento que se aplican para otro tipo de microorganismos resistentes a los carbapenems. Pero Stenotrophomonas es naturalmente una bacteria que es resistente a los carbapenems en forma natural, ¿tá? Pero esa resistencia natural está presente en el cromosoma de la bacteria, no es fácilmente diseminable a otras especies, por lo tanto generalmente no requiere grandes medidas de precauciones de contacto. Su hábitat es ambiental, es de baja virulencia, naturalmente, como les dije, multiresistente. Los antibióticos que son activos, ¿tá? Son el trimetoprim sulfametoxazol, la levofloxacina o la ciprofloxacina y el cestacina, aunque yo les diría que la mayoría de las especies, la mayoría de las cepas que aislamos en Uruguay son resistentes al cestacina. Entonces las opciones terapéuticas son escasas y por eso es un microorganismo que traje fundamentalmente por eso, ¿tá? Pero no tiene carbapenemasas, digamos, tiene carbapenemasas, de hecho es resistente natural a la carbapenems, pero esas carbapenemasas están alojadas en el cromosoma, no son plasmídicas, entonces no es fácilmente diseminable entre bacterias, por eso habitualmente no se aplican medidas de precaución de contacto en este tipo de microorganismos. ¿Qué produce? Bueno, produce neumonía asociada a la ventilación, bacteriemia, infección de tracto urinario, infecciones de herida, infecciones en quemados, produce también, puede estar, generalmente es un microorganismo, como yo le digo, de segunda línea, es muy poco frecuente, es mucho menos frecuente que los que hemos hablado, y muchas veces aparece como de una sobreinfección por este microorganismo, ¿no? O sea, después que le diste antibióticos y no sé qué, fuiste seleccionando este tipo de cepa. Aparecen como en una segunda instancia en un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo. Dos palabras sobre Neisseria meningitidis, un diplococo gram negativo
es otro tipo de bacteria, no es de los bacilos gram-negativos, pero quería decir 2 palabras de este microorganismo. La Neisseria meningitis tiene un reservorio humano. ¿Tá? Esto no está en el ambiente, no está siempre, el reservorio es humano. La transmisión es por gotitas y contacto cercano y requiere, cuando uno tiene un paciente, a pesar de que no es un patógeno hospitalario, es un patógeno comunitario fundamentalmente, pero cuando uno ingresa un paciente que tiene Neisseria meningitis, hay que tener mucho cuidado, por lo menos hasta que se inicia el tratamiento y la necesidad de hacer profilaxis de este microorganismo en las personas que han tenido un contacto cercano sin guardar las medidas de barrera correspondientes. Generalmente, cuando uno tiene un paciente con una meningoencefalitis aguda supurada, se han, digamos, se han guardado las medidas de barrera. Entonces, no hay grandes problemas. Pero recuerden este tema de la profilaxis, es una enfermedad, la meningoencefalitis aguda supurada, es una enfermedad de denuncia obligatoria y la vigilancia epidemiológica va a estudiar el asunto y les va a decir qué personal requiere hacerse una quimioprofilaxis, o sea, tomar antibióticos para evitar esta infección. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Como siempre, si hay alguna duda, me pueden contactar por mail o en las redes. No hay ningún problema con eso. Bueno, nos estamos viendo.